paradigmas educativos. Reciban el más cordial saludo de los miembros de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales y de la Oficina Nacional de Educación Católica. Para dar inicio a nuestro webinar, comenzaremos con la oración. Hoy, día de la Natividad de la Virgen María, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulcísima Niña María, escogida por Dios desde la eternidad para ser la Reina de los cielos, para ser el consuelo de la tierra, la alegría de los ángeles, el templo y sagrario de la adorable Trinidad, para ser la madre de un Dios humanado. Oh infantil princesa, contemplando los encantos de tu santa infancia, en tu rostro bellísimo se refleja la sonrisa de la divina bondad. Bendícenos, Niña Inmaculada, intercede por nosotros que recurrimos a vos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la Oficina Nacional de Educación Católica participa de la misión de la Iglesia en cuanto educadora y preocupada por la formación continua de los docentes, viene organizando anualmente el Congreso Internacional de Educadores Católicos. Este año se realizará del 17 al 20 de octubre. Para ello se ha iniciado una serie de webinars cuyos temas pretenden responder a las nuevas propuestas paradigmáticas en la educación, desde el mensaje humanista cristiano. Es por ello que el día de hoy, en nuestro quinto webinar, presentamos el tema Formación Pastoral a la luz de la sinodalidad, a cargo del Padre Germán Durán, y cuya hoja de vida paso a leer a continuación. Sacerdote, misionero y educador. Sus estudios los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una segunda especialidad en planificación del desarrollo regional y también en formación magisterial. Es magíster en docencia universitaria y actualmente está llevando una maestría en Derecho Canónico. Cuenta con más de 45 años de experiencia en la docencia en casi todos los niveles y en diferentes áreas, tanto pedagógicas como administrativas. Su deseo en este momento es contribuir con la Iglesia y ayudarle en lo que le pida. Muy bien, le damos la bienvenida al Padre Germán Durán. Gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar su exposición, recordarles que el día de hoy el Padre expondrá y luego pueden hacer preguntas y va a continuar la exposición. Además, si tuvieran algunas preguntas o comentarios, lo pueden hacer a través del chat del Zoom o del Facebook. Muy bien, adelante Padre y sea una vez más bienvenido. Muy buenas noches a todos. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios por esta oportunidad y agradecer también al director de la Oficina Nacional de Educación Católica por esta invitación. Quería empezar recordando un suceso que se ha dado hace pocos días, cuando el Papa Francisco regresaba de Mongolia a Roma. Él en el vuelo, en el avión, es costumbre hacer siempre, dar respuesta a periodistas que están en el avión esperándolo. Y esta vez, en vez de empezar con una pregunta, dijo lo siguiente: la sinodalidad no es un invento mío, es algo muy antiguo. Es que hay mucha confusión. Hay gente que piensa que este es un término nuevo acuñado por el Papa Francisco y no es así. Se remonta, nos dice él, en cuanto a antigüedad, al Papa San Pablo VI, que después de clausurar el Concilio Vaticano II ya empezó a usarlo. Lo que pasa es que es un término que cayó en desuso, vamos a decir así, y que el Papa Francisco lo ha vuelto a sacar a la luz. Él nos dice también, o lo dice en esta ya entrevista en el avión, que sinodalidad significa diálogo, ¿no? La palabra sinodalidad, su mejor forma de poderla expresar, de poder decir qué cosa es diálogo. Y nos dice que es un diálogo entre bautizados y sobre la Iglesia. Es decir, no hay otros participantes ni hay otros temas que se vayan a tratar, sino
bautizados, miembros de la Iglesia, en cualquiera de los estados que la Iglesia admite a sus miembros, y el tema o los temas que se van a tratar son los temas de la Iglesia. Por lo tanto, también se ha previsto una selección de personas que van a participar en este encuentro y también periodistas, prácticamente ninguno. Van a esperar afuera cuando acaben las sesiones para poder decir lo que se ha dicho dentro, ¿no? Entonces, la sinodalidad es algo que debemos entender como necesario, como algo que la Iglesia estuviera esperando. No es un sínodo como el Concilio Vaticano II, pero es algo que se acerca mucho por el diálogo que se va a abrir entre los diferentes temas de la Iglesia. También la sinodalidad es un momento espectacular para la Iglesia, puesto que se van a tomar temas que se tienen que confirmar. No se van a hablar de ideologías ni de posturas modernas sobre este tema o este otro, no, sino sobre los temas claves de la Iglesia. Esos temas van a ser los temas que se van a abordar. Por lo tanto, no hay donde perderse, ¿no? Está eso claro. Los grandes temas de la Iglesia siempre han sido los mismos, ¿no? Y podemos hablar de tres grandes temas, entre otros, pero los tres grandes temas son la verdad sobre el hombre, la verdad sobre Cristo y la verdad sobre la Iglesia. Sobre estos tres ejes girará todo lo que va a ser este movimiento de sinodalidad. Ahora, ¿cómo prepararnos? Pues si la sinodalidad es diálogo, tenemos que empezar a ser personas dialogantes en nuestros propios centros donde nos movemos. Si estamos en un movimiento, en una parroquia, en un grupo, tenemos que ser personas de diálogo. A mí me duele mucho constatar a veces que en una parroquia donde hay 3, 4 o 5 grupos, 2 se llevan bien y 2 ni se hablan ni se saludan. Eso no puede ser. Eso no es sinodalidad. Sinodalidad es encuentro, es diálogo, es busca de soluciones, ¿no? Y como digo, en torno a tres grandes temas. La verdad sobre el hombre, que está expuesta en la Biblia, especialmente en el libro del Génesis y después Cristo en el Evangelio, la verdad sobre Cristo, que está plenamente especificada, y la verdad sobre la Iglesia. Entonces, con estos tres temas se dará inicio a este encuentro que tendremos en octubre y en el cual participaremos algunos de nosotros. Yo lo que pienso es que la sinodalidad tiene que ser algo que vayamos ya preparando desde nuestros propios grupos, desde nuestros propios movimientos o asociaciones. Es decir, cortar con todo aquello que no sea diálogo, que no nos lleve a entendernos, a tener unas relaciones sanas y cordiales, ¿no? Por ahí entonces empezar a entender que una pastoral que prepare para la sinodalidad debe partir de enseñar a dialogar, enseñar a perdonar, enseñar a tratarse bien a la gente, que son características propias de la Iglesia. La Iglesia siempre nos ha enseñado eso. Algo que tiene que ver también con la sinodalidad y que ahora recuerdo es un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Esta era la fuerza, la sinodalidad era la fuerza de los apóstoles, de los primeros cristianos. No decidían nada por su cuenta. Nadie decía, esta es mi idea y yo quiero que se haga esto. No, se consultaba todo en oración con el Espíritu Santo. Nosotros también, una forma de prepararnos para esto que vamos a vivir es frecuentar más al Espíritu Santo, hacer más oración, leer la palabra de Dios, en fin, estar en condiciones de poder asumir la responsabilidad de participar. Y luego, como les digo, mantener pues todas las indicaciones, todas las normas que nos den para que esto salga bien. Bueno, esta es una primera parte en la que yo me quedaría para recibir alguna pregunta.
Si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, por favor, la puede hacer ahora. Puede prender su micrófono y puede comentárnosla. Padre, aquí por las redes tengo una pregunta que, a ver, bueno, voy a tratar de leérsela. Dice, dice, el tener diálogo, ¿qué significaría? Porque estamos viviendo en una época donde las personas se comunican con las personas lejanas por el medio de la tecnología, pero no se comunican con las personas cercanas. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la comunicación? Bien, yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, ¿no? Hoy tenemos unas tecnologías que nos ayudan a comunicarnos más rápido, más efectivamente, pero en este sínodo yo lo que estoy previendo es que la comunicación será más cercana, de persona a persona, ¿no? Y bueno, y han tomado una serie, pues, de previsiones para que esto se dé, ¿no? Y que, claro, el diálogo, hoy se dialoga poco, ¿no? Hoy más se discute, en fin, se pone uno en una posición y no quiere ceder. Eso no cabe en la sinodalidad. En la sinodalidad hay un poner en común lo que estoy pensando, aceptar al otro y ver cómo juntos podemos defender eso, ¿no? Y no ponernos pues en antagonismos. No sé si hay otra pregunta. Espérenme un ratito, voy a revisar. Tengo una pregunta en el chat que dice aquí, a ver, espérenme. En el chat nos dice, ¿qué caminos podemos tomar para una verdadera sinodalidad? Muy bien. Bueno, el primer camino, enseñar a dialogar, porque si sinodalidad es diálogo, tenemos que emprender la tarea con nuestros colegas, nuestros alumnos, de aprender a dialogar, es decir, a saber expresar nuestros pensamientos con respeto, con altura y saber buscar consensos, ¿no? Como les decía, ese texto del libro de los Hechos de los Apóstoles es un texto válido para este momento de la Iglesia, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Es decir, el Espíritu Santo que inspira, que alumbra, que hace ver una luz allí donde a veces no encontramos una luz, Él sí la pone y ponerlo eso al servicio de los demás. Por lo tanto, pues eso, ¿no? Tenemos que empezar a enseñar a dialogar a nuestros propios alumnos, nosotros mismos saber dialogar. El diálogo no es que sea una cosa tan sencilla, requiere una disposición también a abrirme a la apertura al otro, al respeto al otro, a considerar al otro incluso a veces más que a mí mismo. Y todo eso pues es un continuo aprender y un aprender que podemos nosotros pues ir consiguiendo poco a poco en nuestra labor educativa. ¿Alguna otra pregunta? A ver, esperen un ratito, voy a revisar. Aquí dicen algo, a ver si lo puedo leer. Dice, hoy en día la gente no tiene tanta fe, pero ¿cómo podríamos mejorar nuestra oración como para ayudarnos a abrirnos al diálogo, ya que estamos hablando del diálogo? Bueno, lo que dice al principio es verdad, pero también este momento de sinodalidad que vamos a vivir en la Iglesia nos va a fortalecer. Eh, yo creo que ya era necesario, ¿no? Algún papa lo tenía que hacer y este que es un papa que ya no tiene tanta fuerza física, se atreve a hacerlo. Y yo creo que es importante
que todos pongamos de nuestra parte. Lo más importante es orar, quizás en nuestras oraciones diarias, cuando empezamos nuestras clases, no hacer una oración de rutina, sino ya empezar a hacer una oración más vivencial, más cercana a estos acontecimientos. Y eso mismo hacerlo personalmente, cada uno de nosotros en su vida interior también, porque es un momento, como digo, muy importante. Único en la iglesia, único. Esto no se va a repetir nunca más, no es como el Concilio Vaticano II, que fue único y ya no va a haber otro Concilio Vaticano II. Ahora nos toca prepararlo, preparar este momento importante para la iglesia y, como digo, a través de la oración. Oremos, pidamos la luz del Espíritu Santo para que Él ilumine a las personas que queremos de verdad construir con la sinodalidad una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia santa, ¿no? Que son las características que tiene la iglesia de Cristo, ¿no? No vamos a inventarnos nada nuevo. Y la tendencia de mucha gente es a inventarse cosas nuevas, a meter cosas en la iglesia que no son de la iglesia, ideologías extrañas, etcétera. Y de todo eso se quiere hacer una especie de purificación, ¿no? Para que quede lo central, lo básico, lo que de verdad une, lo que de verdad transforma a la sociedad y al ser humano. Otra pregunta. A ver, déjame revisar las redes. Pero igual les recuerdo a los presentes que pueden escribir en el chat si desean para hacer las preguntas. No, no veo ninguna otra más para ti. Continuamos un poquito con la ya segunda parte y si después de la segunda parte se animan, preguntan, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, en esta segunda parte entonces recordarnos, ¿no? Que la mejor forma de preparación para la sinodalidad es la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, hay muchos lugares en el Perú, yo conozco muchos, donde no hay sacerdotes, o si hay un sacerdote va una vez al año, está 2 horas, 3 horas o 4 horas y después tiene que desaparecer. Entonces, en esas comunidades lo que queda es la figura del catequista o de un profesor que sea católico o que no sea católico, porque en estos pueblos generalmente están los hermanos separados evangelizando, ¿no? Y por eso cuando vienen a Lima, muchos de ellos rápidamente buscan una iglesia cristiana. No es culpa de ellos van buscando a Dios y cuando uno busca a Dios, pues lo va a encontrar en un sitio o en otro. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y contiene todos los temas. Y allí, centrados en la palabra de Dios, podremos participar plenamente en cuando nos toque, por ejemplo, hablar en el sínodo, porque la palabra de Dios tiene una autoridad, no es excluyente, al contrario, ¿no? Y la palabra de Dios sí está al alcance de todos, porque gracias a Dios, pues ejemplares de la Biblia o del Nuevo Testamento solamente sí llegan casi a todas partes, ¿no? En fin, que estamos en una especie de campaña también, una campaña especial de búsqueda de unidad, de búsqueda de diálogo, de búsqueda de consenso, de búsqueda de hacer otra vez patente la figura, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y nosotros tenemos que ser instrumentos dóciles para que esto se produzca y para que las personas puedan encontrar a Dios y puedan ver en la iglesia un instrumento. No hacemos proselitismo. Ya saben ustedes qué es el proselitismo, no es ir a buscar, por así decir, adeptos que quieran ser de la Iglesia Católica, ¿no? Ofreciéndoles una cosa u otra, no. Por el proselitismo no se llega a Cristo se llega por atracción, Él nos atrae.
Él es el que nos atrae, no otra persona, ¿no? Otra persona puede ser un instrumento y de hecho los educadores, los docentes, somos instrumentos siempre para acercar a las personas a Dios. Y eso lo saben ustedes mismos porque tienen experiencia de su trabajo con los niños, con los jóvenes, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, que sea conocida, que sea explicada a la altura de la mentalidad de los oyentes, si son niños, si son jóvenes, y que sea tenida en un lugar de honor, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes, con la oración, por supuesto, que tenemos que fortalecer en este tiempo, para que podamos después ver los resultados de este sínodo que se va a tener en octubre y veamos reformada, fortalecida, unificada a la Iglesia. Bien, ahora sí, si hay alguien que quiere preguntar, ya puede hacer. Vamos a entrar a la segunda ronda de preguntas. Padre, sí, hay una pregunta. Dice, ¿cómo hacer entender a los jóvenes de hoy la importancia que tiene Dios en nuestras vidas? Muy bien, es una pregunta que no es fácil de responder porque la problemática con los jóvenes hoy es demasiado amplia, no era como antes. Hay ahora otros medios, otras cosas que llaman la atención de los jóvenes y es normal, la época va cambiando, pero yo siempre digo que más que hablar es el testimonio. Es decir, que tú seas para los jóvenes un testimonio de vida, que vean cómo es tu vida, cómo te organizas, cómo hablas incluso, cómo tratas a los demás. Eso es más que hablarles y que tratar de convencerlos de que vayan al grupo, de que vayan a misa. Eso es más, nuestro propio testimonio. Y cuando hablo de testimonio, no hablo solamente para con los jóvenes, lo hablo para con los niños, para con los mayores. Siempre el testimonio es fundamental. Y en la vida de Cristo lo que más vemos, aunque vemos muchas enseñanzas en las sinagogas los sábados y vemos también curaciones de enfermos, pero lo que más vemos en él es su testimonio. Y en los apóstoles también. Y hoy que recordamos la Natividad de María, recordamos a María como modelo también, modelo de mujer que sirve, ¿no? El servicio está muy unido también al diálogo de la sinodalidad, servir, aprender a mirar al otro con respeto y con cariño. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Sí, aquí hay otra. A ver, dice, ¿cómo puedo enseñar a iniciarse a leer la Biblia? Porque los estudiantes se aburren, porque no la entienden. La mayoría de los jóvenes tienen iniciativa para las cosas mundanas, pero para las cosas de Dios no. Muy bien. Bueno, es una buena pregunta. En realidad, leer la Biblia tiene que ser también un don de Dios, es decir, Dios tiene que ponerse en medio del joven y de ti para mover a interesarse por la Biblia. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y te lo digo por la experiencia última que tengo de gente joven, le empieza a gustar. No se había imaginado que eso era la Biblia, se habían imaginado otras cosas que siempre nos han dicho, ¿no? Pero empezar a leerla y empezar a entender, por ejemplo, ese texto que les he dicho, de Hechos de los Apóstoles, es maravilloso. Es cómo es posible que el Espíritu Santo sea el que decida junto con los apóstoles, porque había una oración muy fuerte. Entonces, eso es lo que hay que conseguir primero, que los jóvenes se acerquen a Dios, pues primero con libertad, ¿no? Y segundo, como he dicho, nada de coacciones ni decirte desapruebo si no vas, no, 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 nada de eso. Eso no es con nosotros. Lo podrán ser en otras asignaturas, pero con nosotros no es así. Nosotros tenemos que hacer atractivo a Cristo, primero con nuestra vida y después con nuestras palabras. Por ahí empezar. Y ya después iremos viendo otras formas. Los mismos jóvenes nos van a ayudar, ya van a ver, claro. Listo, aquí hay otra pregunta. Como educadores en la fe que somos, ¿qué actitudes concretas de participación podemos asumir en el proceso sinodal? Bien, ahí diríamos un macro proceso sinodal que seguramente se llevará a cabo en Roma,
y hay un microproceso sinodal que se lleva en cada uno de los lugares en donde nosotros estamos trabajando. En el macro no sabemos bien porque hasta ahora no se conoce, que yo sepa, la lista de peruanos y peruanas que van a ir a participar. Pero en nuestros microsínodos, nuestras aulas, nuestros colegios, sí podemos hacerlo. Es decir, deberíamos durante esos días enfatizar que está ocurriendo un hecho trascendente en la iglesia del mundo y en la iglesia peruana, por supuesto, ¿no? Las iglesias en todo el mundo tienen necesidad de esclarecer algunas cosas. En algunos países, pues las ideologías han avanzado tanto que proponen a la iglesia cosas muy raras, muy extrañas, que la iglesia tiene que poner freno, porque la iglesia tiene una doctrina, no una ideología. Es muy distinto una doctrina de una ideología. Las ideologías son pasajeras, podrán durar 60 años, como algunas de las que hemos tenido, pero después pasan. Claro, durante ese tiempo pueden hacer mucho daño, ¿no? No necesariamente hacen mucho daño, pero sí lo pueden hacer. Y las doctrinas son enseñanzas, son cosas irrefutables, no tienen vuelta, no hay equivocación en una enseñanza seria, ¿no? En una enseñanza sana. Entonces nos toca, ahí donde estemos, promover esta sinodalidad en este mes de octubre. No sé si saldrán algunas directrices o algo para los colegios, pero mientras no salgan, nosotros mismos tenemos que ser capaces de organizar algo serio para que este evento dé los frutos que todos esperamos. Muy bien, muchas gracias. Voy a revisar un ratito las redes a ver si tenemos alguna pregunta más ahí. Bueno, ya no hay ahorita preguntas. Terminar, porque ya tampoco tengo yo más cosas que decir. Creo que las he dicho las que eran más importantes. Recordarles a todos la necesidad de vivir el diálogo, ¿no? El diálogo es herramienta fundamental para la sinodalidad. De poner actitudes como yo no le hablo, yo no quiero saber nada con él, eso ya no es, eso es para el mundo, pero entre nosotros esas cosas ya no caben, ¿no? Y después de buscar este diálogo, enseñar este diálogo, vivir nuestra vida como auténtico testimonio también de sinodalidad. Tenemos que ser personas nosotros mismos dialogantes, abiertos, ¿no? Capaces de escuchar, capaces de comprender. Y solamente escuchando, comprendiendo, podremos corregir si es que hay que corregir algo, pero nunca vamos directamente a corregir nada. Vamos primero a escuchar, a conocer a las personas. Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, yo me alegro que nos estemos preparando para vivir este evento y estoy seguro que con la seriedad que lo estamos tomando, este evento traerá para nosotros grandes frutos para la iglesia peruana y grandes frutos para la iglesia del mundo. Oremos mucho por el Papa, que es el gran responsable, yo creo, de todo esto, aunque me parece que ha encontrado, gracias a Dios, colaboradores buenos que lo están ayudando mucho. Y ya sabemos, él nos ha dado ejemplo en estos viajes, sobre todo en este a Mongolia, de esa apertura, él fue a dialogar, no fue a pedir háganse católicos, no, ni hablar, fue a dialogar con ellos, a conocerlos, a ver cómo es la cultura, y eso es extraordinario porque en otras épocas quizás un papa iría a estos países pues a pedir que todos sean católicos, ¿no? Pero ahora no es así, ahora es el diálogo. ¿Y qué es el resultado de todo este diálogo y de toda esta visita a Mongolia? Pues una amistad, una cercanía de este pueblo, de este país, de esta cultura con la gente de la iglesia y especialmente con el Papa, que ha sido nuestro representante. Bueno, pues nosotros estamos lejos de Roma, pero en el corazón tenemos también a Roma, tenemos al Papa y vamos a pedir, yo quisiera que ustedes también, antes de finalizar, me ayudaran a pedir por intercesión
y intermedio de la Santísima Virgen María, pues que todo esto se lleve a feliz término, lleguemos a feliz puerto y veamos a la Iglesia más enriquecida, más unida, más unificada. Si no hay ninguna pregunta, hacemos la oración. ¿La hago yo o ustedes dirán? Ya, antes de que haga usted la oración, hay una pregunta tipo comentario. Dice, preocupa ver y escuchar que muchas personas piensen que la sinodalidad es adecuar a la iglesia al mundo y no que la iglesia ayude al mundo a santificarse. Denos algunas ideas para dar respuesta a aquellos que piensan así. Ya. Bueno, sobre sinodalidad se ha hablado de todo, en sentido positivo y en sentido negativo también, ¿no? Pero tenemos que pensar siempre en positivo, ¿no? La sinodalidad nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a hacer nuevamente como coger el timón de la barca, ¿no? Eh, Sin, diríamos, forzamientos de ningún tipo, porque estamos en una época ya donde no, la fuerza no se impone ya, sino eh, la razón, el sentimiento, la verdad, la justicia, están a flor de piel ahora, ¿no? Y entonces nosotros vamos por allí. No tengamos miedo, de todas maneras, a quienes sí están asustados porque piensan que todo va a cambiar. No es así. En principio no es así. Hay una tradición en la iglesia de muchos años, perenne, ahí está firme. Lógicamente, cada época tiene sus cosas y esta época no es fácil, es una época difícil que nos ha tocado vivir, pero que no pensemos en negativo, pensemos en positivo. Y hagamos también que las personas que tocan este tema lo hagan en positivo, no en negativo. ¿De acuerdo? Listo. Hay una pregunta más. Dice, en este momento los estudiantes adolecen de una carencia de autoestima y de un adecuado acompañamiento por parte de los adultos. En el contexto de la sinodalidad, ¿cómo trabajar para mejorar esa salud integral? Ya, muchas veces, y te lo digo porque hoy estaba hace un rato con un muchacho joven de 22 años, creo. El problema es que no tienen con quién comunicarse. Es decir, eh, una computadora o un celular puedes comunicarte, pero hasta por ahí no más, como se dice, ¿no? No es una persona. Y nuestros jóvenes necesitan espacios de diálogo, ¿no? Necesitan no solamente horas de clase, que está bien que tengan sus horas de clase, por supuesto, pero también espacios de tutoría, de diálogo, como quieran llamarle, ¿no? Donde el joven pueda contar lo que le pasa a él y no estar siempre escuchando lo que le pasa al profesor con las matemáticas o con la química o con la física, con lo que sea, sino también que se le escuche a él, que se le dé lugar a que él hable, a que él diga lo que está pensando, lo que está sintiendo y que plantee también algunas alternativas de solución, porque no pensemos que son incapaces de solucionar las cosas. Ellos pueden solucionar las cosas, pero necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestra colaboración. Y para eso estamos nosotros con nuestra experiencia. Pero creemos esos espacios que se han perdido, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, habían esos espacios donde podíamos salir del aula y ir a conversar con alguien mayor que nosotros, generalmente era un profesor o era un sacerdote, y nos hacía mucho bien, ¿no? Hoy creo que eso se ha perdido. Hablamos de muchas cosas, pero ninguna relevante, todas son irrelevantes. Y entonces, hay edades necesariamente importantes para la vida de las personas y una es la juventud. Entonces, no cansarnos, no desanimarnos, comprenderlos, todos hemos sido jóvenes y sabemos cómo es la juventud. Y entonces, estar con ellos, estar al lado de ellos. A veces acompañándolos, no se sabe qué decirles, pero acompañarlos, eso les hace mucho bien. Muy bien, creo que ya no tengo más preguntas. Entonces, podemos hacer la oración final con usted y yo ya me encargo de avisarles unas cositas más a los profesores. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este espacio que hemos tenido juntos
y aprovechar este día de la Natividad de la Santísima Virgen María para pedirle también su intercesión por el fruto de este sínodo y para que nosotros, los que estamos ya en la tarea de irlo preparando, seamos capaces de buscar todos los medios, especialmente el diálogo, para poder alcanzar estos frutos que queremos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. A usted, Padre, también le damos muchas gracias. Gracias. Sí, y antes de que se retiren, recordarles que el próximo webinar lo tenemos el 22 de septiembre, a este mismo horario, de 5:30 a 7 de la noche. El tema será el personalismo y la sinodalidad en el aula. Recordarles también que estos webinars se están dando como pre al Congreso y que, bueno, tenemos la semana ser la siguiente semana. Bueno, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Hasta la Padre. próxima. Gracias. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos. Gracias por asistir. Muchísimas gracias, Bendiciones, Padre. Gracias maestros. a la de Camdec. A Adiós. ustedes muchas gracias. Bendiciones. Para poner yo Gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Muchas a ustedes gracias, también. Padre. Buenas Buenas gracias, noches. maestros. Los vemos en la semana de educación religiosa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. De Quimbote, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Padre. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.